Hola, mire, ¿sabía usted que de los 28 capítulos del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, eh, 8 se ocupan en lo que se llama la Semana de la Pasión? Un total de 28.6%. En Marcos, el libro de Marcos toma 6 capítulos, un total de 37.5%, son 16 capítulos de Marcos. En Lucas, esta semana de la Pasión toma 6 capítulos de 24, que es entonces el 25% de todo el Evangelio de Lucas. En Juan, toma 9 capítulos de 21, haciendo un 42.9% en total de los evangelios. Se toman 29 capítulos de los 89, haciendo un total del 34%. Esto habla de la importancia y valor de lo que aconteció esta semana que se le llama la Semana Santa. Déjenme decirle algo interesante: no son 4 evangelios, es un solo evangelio, pero narrado en 4 libros: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Le acostumbramos a decir 4 evangelios, pero realmente es un evangelio nada más, ¿verdad? Creo que usted lo sabe, lo recordamos nada más aquí. Mire, esta semana que viene ya en unos días más, pues es importante, porque es cuando Jesús se revela o se reveló, ¿verdad? Tal como era. Anteriormente había sido discreto, había querido huir de la fama, de las masas, de la fama que la gente lo tenía allí, ¿verdad? De la fama que no buscaba, pero que la gente lo conocía, obviamente. Incluso en muchas ocasiones dijo a la gente: ¿saben qué? No digan que me vieron, no digan que aquí estoy, no digan lo que hice por ustedes. Pero llega el momento en que se tiene que dar a conocer y donde realmente se confronta pues con la misma muerte, ¿verdad? Y escoge un día especial de efervescencia religiosa. En esos días se cree que en Jerusalén vivían un estimado de 250,000 personas, pero en los días de fiesta llegaban gentes de muchas partes, de tierras lejanas, cercanas. Se calcula que eran alrededor de 2,5 millones o 3 millones de personas, imagínense, ¿no? Y aparte, los judíos que vivían a 35 kilómetros alrededor de Jerusalén, pues estaban obligados, así literalmente obligados, a venir o a ir a las fiestas religiosas. Era una fiesta importante, la Pascua. Se celebraba o se recordaba la liberación del pueblo, y se exaltaba mucho esa esperanza mesiánica: vendrá el Mesías a liberarnos, todo aquello que orilló estas situaciones con Jesús, ¿verdad? Entonces es importante que era un momento y muy muy interesante, en el cual Jesús iba a ser más dramática esa entrada, una manifestación de Jesús al estilo de los profetas del Antiguo Testamento, por donde él dramatizaba lo que quería decir. Quiso enseñar que él era el rey, y lo dramatizó al entrar en un burro, en un animalito, en un pollino, como dicen algunas versiones, un animal manso que solían usar los reyes. Si él hubiera entrado en un caballo, hubiera simbolizado que era un conquistador, pero al entrar en un animal de carga, como en este caso, ¿verdad?, significó que era un rey de paz. No entró solo, venían sus discípulos, y en esa entrada se le une mucha gente también, con palmas, echando sus mantos. Vamos a platicarlo ahorita brevemente. Y obviamente había venido a establecer su reino, pero no un reino humano como se esperaba. Muchos lo esperaban, algunos de los discípulos lo esperaban así humanamente, ¿no? Él obviamente tendría sus súbditos, que somos nosotros, ¿verdad? Y también debemos participar en ello. Así que déjeme recordarle este pasaje allá en Mateo capítulo 21, verso 1 al 11: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y allí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátelos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá.
Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde. Fíjese, es una profecía. Tu rey viene a ti humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente, dice, que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Ese es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Mire qué interesante, ya dijimos que ocupa un buen porcentaje de los libros en los cuales se refiere el Evangelio. Y una de las cosas primeras, voy a destacar solamente algunas cosas y es mucho lo que podemos sacar de aquí, pero primero la obediencia, ¿no? La obediencia de los discípulos, como una manera en que podemos nosotros celebrar o recordar este día, este domingo de Ramos, que así se conoce, ¿verdad?, por las palmas y todo esto, pero principalmente debemos recordar algunas cosas. La obediencia, como cuando iban hacia Jerusalén, Jesús le dice, vayan a tal aldea y por favor traigan este burrito, y si les preguntan que para qué lo quieran, digan que el maestro necesita. ¿Ya? Entonces los discípulos, mejor tráete esto, mejor tráete aquello, mejor tráete aquí. No, obedecieron. Una manera de celebrar este día o estos días, y siempre, claro, pero ahora lo podemos recordar, pues es obedeciendo a Jesús, obedeciendo a Dios, sin andar cuestionando tanto, sin andar preguntando. O si lo hacemos humanamente, a veces preguntamos por qué, Señor. Bueno, al finalmente decir, bueno, ok, ahí voy, lo voy a hacer, ¿verdad? Dice el verso 6, los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús, ¿verdad? Bueno, qué interesante que tenemos que someternos, pues, ¿verdad?, a esos mandatos de Jesús. Es una manera de celebrar estos días e insisto, todos los días cuando recordemos a Jesús, y más como cristianos, como creyentes, se cumplen las profecías, también ya lo dijimos. Y mire qué interesante el verso 8, dice de Mateo 21, había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles, las esparcían en el camino, gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. La gente se quitaba los mantos, los ponía en el camino para que por ahí pasara Jesús, en una manifestación visible de entrega, de la alabanza y la gloria a Jesús. Y le decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que esto, más que un mero rito, más que cargar dice otra versión que había otros por ahí que cortaban palmas y las ponían también a los pies, ¿verdad?, de los animalitos que traían a Jesús, o del animalito que traía a Jesús. Más que ese tipo de situaciones físicas, de traer algo y depositarlo, habla aquí de cómo es importante recordar que es entregar nuestra vida, entregar lo que nosotros queremos, entregar lo que nosotros amamos a Jesús, ¿verdad? Es una manifestación visible de la entrega, de la alabanza y la gloria al Rey, reconociendo que tal cosa no la merecemos nosotros. O sea, yo alabo a Dios, al Rey de Reyes, al Hijo de David, al que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, es importante recordar que son días siempre, pero más en estos, de despojarnos, ¿verdad?, de muchas cosas de nuestra vida, y recordar que el orgullo, son días en que debemos recordar que hay cosas que tenemos que dejar, que despojar, que tirarlas de alguna manera, para que Dios sea el control de las cosas, dejarlas a un lado, o bien también poner a los órdenes de Jesús, pues los talentos, las habilidades que tenemos, ponerlas a sus pies, aparte de dejar aquello que no
que no edifica. Entonces, formar parte pues del reino de Cristo se caracteriza también por ser personas que despojadas de orgullo depositamos toda la gloria en nuestro Señor. ¿Qué tenemos nosotros? Todo viene de Dios, es tuyo, como aquel pasaje ahí en Apocalipsis en el que dice que los ancianos se despojaban de sus coronas y las ponían, o sea, de sus reconocimientos humanos, y los ponían al pie, ¿verdad? Del Cordero, al pie del trono de Dios, de Jesucristo. Entonces, qué interesante que podamos sacar algunas cosas aquí de este momento que se conoce como la entrada triunfal, eh, que completamente desubicó a los líderes religiosos. Esperaban a lo mejor a Jesús entrar de otra manera, o confrontándolos, no, entró en paz, tranquilo, precisamente como el reino que Él ha puesto aquí en la tierra, un reino de paz, porque es un Dios de paz, no de guerra, es un Dios de amor, es un Dios que quiere y desea que sus hijos extendamos más ese reino hacia los demás. Dice el verso 10 que cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. La palabra conmovió es una expresión muy gráfica. De hecho, la palabra conmovió en griego es la palabra que se usa en nuestro español para un movimiento telúrico, un sismo, ¿verdad? O sea, hubo un movimiento ahí tan fuerte, digámoslo así, por la situación que se vivió, ¿verdad? Al entrar Jesús, cuando la gente clamaba todo, que la ciudad prácticamente, podemos decirlo así, que tembló, ¿verdad? Por todo lo que pasó. Nos recuerda aquel pasaje allá en Mateo también, cuando habla de que Herodes se turbó y toda Jerusalén, ¿cómo que un rey de los judíos? Cuando llegaron los sabios y decirle, ¿dónde está el rey? Dice que se turbó, dijo, caray, espérame. Entonces, simplemente es importante que cuando recibamos a Cristo como Rey de nuestra vida, pues sin duda que hay también un movimiento, un cambio en nuestra vida, y un movimiento que no solamente afecta a nuestra vida, sino debe afectar a la gente que nos rodea, o va afectando a la gente afectando positivamente, afectando para cambio, afectando para que la gente se interese, ¿verdad? A nuestra familia, a la gente que nos conoce en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que estamos, al pueblo, a la colonia, al país, al mundo. Es importante recordar que la forma en que nos relacionamos con Jesús debe afectar a la sociedad, que digan, ellos son diferentes, yo quiero ser como ellos, y esa diferencia la hace Jesús, la hace que Jesús es nuestro Rey y que nosotros obedecemos. No nos es fácil a veces obedecer, yo creo que a nadie le es fácil obedecer, pero sí estamos en ese constante caminar, corregir, mejorar para ser cada vez más obedientes a Jesús. Finalmente dice el verso 11, quiero terminar con esto, el verso 11, sé que hay mucho más que decir, pero aquí termino. Dice, este es el profeta. La gente preguntaba, dice el verso 10, ¿quién es este? Cuando Jesús entra a Jerusalén y se hace ahí toda una conmoción, todo un alboroto, todo mundo gritando y alabando, y dice, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Entonces hubo una efervescencia, podríamos decir religiosa, ¿verdad? En ese tiempo, que se parece mucho a la efervescencia que se da ahora en nuestros días con tantas formas, y qué bueno que las tengamos, de comunicación, ¿verdad? Algunas quizá pues no son lo que quisiéramos, pero bueno, hay libertad, así que aprovechemos esa libertad para compartir el evangelio a través de las redes sociales, del internet, de la televisión, que cada vez se usa menos, pero aún se usa, conferencias, gente interesada en profundizar sus creencias,
buscando algunos otros pues algo nuevo, como dice ahí la palabra, ¿no? En Timoteo, la gente tendrá comezón de oír, a ver, ahora a ver qué sacan de nuevo. No, pues, presentarles el evangelio a lo mejor de una manera nueva, no un nuevo evangelio, no un nuevo evangelio, sino el evangelio de una nueva manera, que es distinto, ¿verdad? Entonces, la gente está inquieta, entonces tenemos nosotros que señalar con nuestra vida, decir, bueno, vean a Jesús en mí, este es Jesús, ese es el reto tremendo, y más que días pues religiosos, ¿verdad? Más que días de guardarse, aunque algunos andan de pachanga, ¿verdad? Andan allá de paseo, y que bueno, pues se distráiganse, pero son días también en los cuales, aún estando por allá de paseo, aún estando quizás aquí en casa, aún estando tal vez en el templo, o donde quiera que estemos, son días en que podemos recordar a través de muchos medios de comunicación. Se pasan películas de Jesús, se pasan reportajes, se pasan muchas cosas, ahora a través del Face, de tanto imágenes de Jesús, pensamientos, etcétera. Bueno, qué bueno que somos inundados de todo eso, pero vayamos hacia lo que de veras Él desea, es entrar a nuestra vida, ser nuestro rey, transformar nuestra vida, que le alabe todo lo que hagamos y que nuestra vida sea una forma en que la gente vea lo que es ser seguidor de Jesús. Así que con nuestro sometimiento a Jesús la gente pueda verlo a Él. Le deseo pues un fin de semana excelente, aún faltan algunas pláticas y estaremos platicando en estos primeros 15 días algo sobre la Semana Santa. Después estaremos platicando de otros temas, pero bueno, que pase excelente resto de la semana. Dios le bendiga.